gente, estamos acá en un nuevo video y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que les va a servir a todos y yo creo que es algo que hace mucho no se habla con tanta profundidad. En primer lugar, les quiero mostrar un proceso que yo hice en 4 meses y que no solamente fue un proceso de entrenamiento, sino que también fue un proceso de cambio mental. Que hoy en día sigo ejecutándolo porque es algo constante y cada vez intento mejorarlo, intento optimizarlo, intento también ser yo mejor para poder claramente demostrar y hacer que otras personas también lo puedan hacer, porque si yo lo pude conseguir, mi lema es, si otro lo puede conseguir, yo también. Entonces, si yo lo puedo conseguir, sé que otras personas también lo pueden conseguir. Acá hemos estado viendo en la pantalla, vamos a ver cómo pasé de esto, que es el punto inicial, a esto, en 4 meses. Y ahora van a decir, en 4 meses, ¿cómo pasas de esto a esto? Primero y principal, quiero aclarar que yo me considero un atleta. Yo entreno hace más de 7 años y básicamente tengo unas buenas bases de entrenamiento. Pero no es algo que este cambio no lo pueda conseguir cualquier persona, inclusive si no entrena. Desde el punto en donde estaba yo, que estaba pesando aproximadamente unos 90 kilos, a pesar 78 kilos, 80 kilos más o menos, o sea, serían 10 kilos menos, y poder mantener la masa muscular y sacar todo ese tejido adiposo que tenía además. Es muy importante entender que esto sí es un entrenamiento, sí es comer mejor, sí es aumentar mejores los pasos, más pasos, pero también hay que entender de que no todo es eso, sino que también vamos a ver los small habits, que son esos pequeños hábitos que uno tiene que hacer para poder lograr un cambio de esta magnitud, de esta forma. Y como les digo, si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden hacerlo de cualquier manera. Es algo simple, siempre y cuando puedan mantener estos hábitos y puedan mantener la constancia. Que yo creo que no es tanto de cómo están entrenando, sino de ser constante en ese objetivo. Bien, vamos por acá. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegué al primer punto y cómo fui capaz de llegar al otro? ¿Qué hacer cuando una persona estudia, trabaja y emprende? ¿Bien? O sea, yo estudio en una universidad, yo trabajo y yo emprendo. Yo me considero que esto de hacer videos, esto de crear contenido y además de tener clientes a nivel online es mi emprendimiento. Tengo una consultora que se llama Movement Revolution, que si quieren se las voy a dejar acá, que básicamente buscamos mejorar la vida de personas que justamente trabajan, que estudian, que inclusive no saben cómo entrenar. Ok, bien, vienen con nosotros le damos una mano y no solamente vamos a entrenar, sino que vamos a hacerlo un hábito. Vamos a tener una mentalidad de decir, esto lo voy a hacer el resto de mi vida porque me hace bien y porque sé que a futuro es una muy buena inversión para uno mismo. Bueno, ¿qué es lo normal? Generar mucho estrés, generar un desorden en el día, parálisis de no saber qué hacer. Cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno tiene muchas cosas y decís, ¿por dónde voy a empezar para poder dar un pasito más para adelante porque no tengo idea cómo hacerlo? Tenés confusiones, tenés poco orden de tareas y después dejás los buenos hábitos de lado, como puede ser entrenar, como puede ser tomar agua, como puede ser tomar café, como puede ser comer bien. Todas estas cosas les pasa que es lo normal, le pasa a personas que trabajan de 9 a 5, que trabajan de 9 a 5 y no estudian, que son personas con malos hábitos y poco orden, son personas que no priorizan, no se priorizan ellas mismas, o personas que no tienen una mentalidad adecuada. Yo generalmente pasé por todos, inclusive pude salir de ellos, siempre y cuando manteniendo mis buenos hábitos, los hábitos bases. ¿Cuál es el sistema de cambio? Lo primero que tenemos que entender es que la simplicidad es la máxima sofisticación. Más cuando uno hace muchas cosas, hay que entender que no podemos hacer todo perfecto. No tenemos que buscar que las cosas sean perfectas. No podemos buscar que el estudio sea perfecto, como por ejemplo leer todos los textos. No podemos buscar que el trabajo sea perfecto, que sea el mejor trabajo más eficaz, o inclusive el propio emprendimiento. No podemos lograr que sea 100% rentable a veces, o al menos a un principio, y vamos a tardar más porque estamos haciendo muchas cosas y nos estamos apalancando de muchas cosas. Entonces, tenemos que no buscar hacer las cosas
perfectas, sino buscar trabajar de manera inteligente. O sea, ¿de qué manera me va a sacar más rendimiento el trabajo que yo haga? Cuando voy a trabajar, ¿con qué cosas simples puedo sacar el máximo beneficio a esta actividad? Cuando voy a entrenar, ¿de qué manera puedo entrenar lo más eficientemente posible para que tengan los resultados a largo plazo, a medio y a corto? Y así sucesivamente con todas las cosas. Con el emprendimiento, ¿qué es lo que más me va a atraer clientes? ¿Qué es lo que más va a ayudar a personas? ¿Cuál es el video o qué tengo que decir para poder llegar a una mayor comunidad? ¿Se entiende? Y de esa manera, bueno, los objetivos es generar y mantener buenos hábitos, siempre y cuando manteniéndolo simple, priorizarse a uno y no a los demás. Por más que uno tenga vida social y tenga muchas cosas, muchas veces hay que priorizarse a uno para poder dar el 100% en los otros puntos. Tener un check de tus hábitos para ver la mejora, ordenar el día a día, la semana, el semestre y el cuatrimestre y trazar un plan. Yo generalmente el plan lo trazo escrito, de decir qué cosas voy a hacer y qué cosas no voy a hacer, pero si ustedes tienen la posibilidad de tener un programa o si tienen la posibilidad de inclusive tener una libreta y escribirlo ahí, se los recomiendo. Porque para mí es lo más eficiente. Cuando uno lo escribe en hoja y papel, me parece que es muy eficiente, inclusive para la cabeza. Y después, bueno, no dejar cuando se pone difícil. Esta es una frase que a mí me cambió la vida, literal. Porque yo tuve muchas etapas de dejar, dejar, dejar. Y literalmente lo que me pasaba era que empezaba algo, se ponía difícil, dejaba. Empezaba algo, se ponía difícil, dejaba. Empezaba algo, se ponía difícil y dejaba. Y todo este bucle me di cuenta que era un habitué dejar cuando se me complicaba, cuando no sabía hacer algo, cuando me sentía menor que los demás. Entonces, a partir de ese punto, dije, no voy a dejar cuando las cosas se pongan difíciles. Y esto lo escuché en un libro, que es el segundo libro de David Goggins, o sea, no lo escuché, lo leí. Y me parece que fue como una frase que cuando se me veía que se me complicaban las cosas, cuando más presión sentía, dije, no tengo que dejar por más que las cosas se pongan difíciles. Y esto es una frase que hasta el día de hoy me acompaña con muchas de las cosas que hago. Bien, todo hombre o mujer necesita esto. Momento de tomar una libreta, apuntar tus objetivos, de acá a un año, ¿qué querés conseguir? Y ponerse a ejecutar el plan trazado. El secreto está en empezar a cumplir los pequeños hábitos. Tomar agua diariamente, entrenar 3 a 5 veces por semana, ver tu lista de hábitos. Tan simple como estos hábitos, estas tres cosas pueden ser parte de tu libreta de qué voy a hacer durante los próximos 6, 7, 8, 9 meses. Con mis clientes lo que hacemos es trazar un plan para poder lograr primero el objetivo físico. Muchas personas empiezan conmigo por tener un objetivo físico, pero también empiezan por generar buenos hábitos. Entrenar es un buen hábito. Entonces, que yo les esté hablando, yo les esté atrás y diciéndole cómo podemos mejorar esto, a ellos les sirve. Y ese hábito que ellos generan porque yo les esté hablando, les sirve para poder seguir avanzando. Y en un paso a paso, yo ya les dejo de estar atrás y ellos ya empiezan solos a decirme, yo fui a entrenar, yo hoy no fui, por qué no fui, y me empiezan a explicar todo. Y eso para mí es un puntazo porque se hacen responsables de esa toma de decisión que están haciendo. Bien. Y ahora vamos a ver algo muy interesante. Esto lo saqué del libro de hábitos atómicos, de cómo crear un hábito, que yo creo que es lo más importante a la hora de empezar una nueva trayectoria, una nueva vida para lograr un cambio real, tanto físico como es el que les mostré acá yo mío actual, tanto físico como es de bajar de peso, como subir de peso. Yo cuando empecé no estaba en este punto, yo empecé pesando 60 kilos y llegué a 90 kilos. Fueron 30 kilos que no fueron de un día para otro, fueron 7 años de entrenamiento. O sea, fueron subidas, bajadas, constantes, para no perjudicar el metabolismo y para inclusive estar tranquilo y verme cada vez mejor y probar cosas nuevas. Lo que yo pruebo mucho conmigo es después lo que yo puedo dar a mis clientes. Yo no confío mucho en las personas que dicen, pero no hicieron. Si vos no hiciste lo que estás diciendo, ¿cómo me querés enseñar a mí que no lo hiciste?
Entonces yo veo mucho que el ejemplo es de las cosas más importantes. Bien, ¿cómo crear un hábito? Esta información la saqué del libro Hábitos Atómicos de James Clear, así que te los recomiendo un montón este libro. Pero es uno de los primeros que leí de desarrollo personal y yo creo que es de los mejores. Esto habla en, creo que el tercer capítulo, que dice, la formación de hábitos es un proceso mediante el cual una conducta se vuelve progresivamente automática mediante la repetición constante. Entre más repitas una actividad, más cambiará tu estructura cerebral para volverse eficiente en dicha actividad. Los neurocientíficos llaman a esto potenciación a largo plazo y se refieren al fortalecimiento de las conexiones entre neuronas en el cerebro basado en patrones de actividad reciente. Con cada repetición, el envío de señales de una célula a otra mejora y las conexiones neurales se fortalecen. Descrito por primera vez por Donald Hebb en 1949, este fenómeno se conoce comúnmente como ley de Hebb. Las neuronas se encienden juntas, se mantienen conectadas. Que se encienden juntas, se mantienen conectadas. Inclusive leyendo, leo mal. Pero respecto a esta frase de cómo se crea un hábito, es todo el sistema en el cual pasa por nuestro cerebro para que generar ese hábito nuevo. Bien, ¿y cómo crear un hábito? Bien, en hábitos atómicos hay 4 partes del hábito. Primero es la señal, hacerlo obvio. Segunda ley es inhalelo, hacerlo atractivo. Tercera ley es la respuesta, hacerlo sencillo. Y la cuarta ley es la recompensa, hacerlo satisfactorio. Una vez que vamos en cada punto, vamos a ir generando un hábito. Pero tengamos en cuenta lo que dice inclusive la creación de un hábito, que es con cada repetición, el envío, esta parte que dice, con cada repetición, el envío de señales de una célula a otra mejora y las conexiones neurales se fortalecen. O sea, cada vez que nosotros lo vayamos repitiendo y vayamos teniendo más constante esto, para nosotros va a ser mejor, va a mejorar esa conexión mental y nos va a resultar mucho más sencillo entrenar. Y yo digo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, un deportista de élite es mucho más fácil entrenar que no entrenar. Cuando no entrena probablemente esté como no haciendo lo normal para él, no haciendo ese hábito que tiene constante. A diferencia de cuando entrena, ya es algo normal. Una persona que entrena todas las semanas, 4, 5, 6 veces por semana, es normal que vaya a entrenar y lo tenga como hábito porque ya es fácil hacerlo. El tema es cuando no lo tenemos como hábito, cuando es algo nuevo y cuando tenemos que ir introduciéndolo poco a poco. Bien, repasemos cada una de estas leyes. La primera ley, vamos para acá, dice, las personas, o sea, la primera ley de hacerlo obvio de las señales, un segundo, las personas que hacen un plan específico, que determina cuándo y dónde van a realizar un nuevo hábito, tienen más probabilidades de hacerlo con éxito. Y esto es un ejemplo que pone James Clear. Después de, vamos a poner un ejemplo, después de levantarnos, yo haré la cama. Esto es un ejemplo de que lo podemos anotar en libreta o inclusive lo tenemos mentalmente. Yo mejor siempre anoto todo en libreta porque siento que esa conexión en la escritura y mental es como que entra una mayor conexión. Al menos a mí me pasa inclusive cuando estoy estudiando para un parcial, que el tener el apunte en la computadora, pero después ir escribiendo lo que me sale de ese apunte o reescribir a veces ciertas partes del apunte que no recuerdo, me sirven para después poder explayarme mucho mejor en el momento de parcial. Bien, entonces, hay que hacerlo obvio, hay que hacerlo con cosas obvias. Por ejemplo, después de agarrar la botella de agua, después de agarrar la botella de agua y beber agua, voy a ir a cargar la botella de vuelta. Es un ejemplo burdo, pero pueden hacerlo después de prender la luz de la habitación, voy a hacer 10 flexiones. Si quieren entrenar y no van a un gimnasio. Entonces, prende la luz de la habitación, se tiran al suelo 10 flexiones. Y eso lo tienen que repetir constantemente para que se genere ese nuevo hábito. O sea, es un hábito actual que tenemos normalmente, como puede ser tomar agua, vos vas a hacer un nuevo hábito. La segunda parte dice,
el hacerlo atractivo. Los hábitos son un circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina. Todas las conductas que son muy proclives a convertirse en hábitos, consumir drogas, comer comida, chatarra, jugar a videojuegos, navegar en redes sociales, están asociadas con niveles altos de dopamina. O sea, el hacerlo atractivo, el hábito te va a hacer esa liberación de dopamina que sea más eficaz, que a vos te sirva para que lo consideres como no una droga, porque no vamos a decirlo de esa manera, sino que te guste hacerlo y lo puedas hacer en el tiempo constantemente, como que lo puedas ir repitiendo porque te gusta hacerlo. El hacerlo atractivo es ese plus que te da el, el hacerlo constante, que lo puedas repetir en el día a día. El tercer, la ley, que es la respuesta, hacerlo sencillo, es estandarizar y optimizar. O sea, del hábito que tenés, el que querés generar, vos después una vez que lo vas repitiendo, tenés que estandarizarlo y optimizarlo. O sea, hacerlo lo más simple posible. Pero eso también, como ya dijimos, lo va a hacer tu propio cerebro. Porque a medida que vos cada vez que repitas constantemente el hábito, va a terminar siendo mucho más fácil hacerlo. La cuarta es hacerlo satisfactorio. La recompensa se repite, lo que se castiga se evita. Si vos tenés una recompensa constante, si ves esa recompensa de hacer 10 flexiones todos los días en un mes, vas a ver que vas a repetirlo porque estás viendo resultados de ese mismo hábito. En cambio, si no verías los resultados, ¿qué va a pasar? Lo evitan. ¿Qué pasa cuando una persona va al gimnasio durante un mes y no ve resultados? Lo deja. ¿Por qué? Porque intentó hacerlo un hábito, como no vio resultados, lo terminó dejando. No se busca cualquier tipo de satisfacción, se busca satisfacción inmediata. Y ahí estamos en la misma. Si ustedes van a un gimnasio y no ven resultados, no tienen que dejar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que hablamos anteriormente. No dejar cuando las cosas se ponen difíciles. Y sobre todo lo que es algo exponencial como es el gimnasio. Si ustedes tienen una, una función que está yendo muy paralela, o sea, se diría muy llana, o sea, que están ahí muy plana, van a ver que en un punto esto va a empezar a despegar solo, pero por esa exponencial misma que es el entrenamiento. Si ustedes se mantienen durante meses entrenando, mientras más se entrenen, mejores van a ser los resultados en el sentido de tiempo, no en cantidad de días en la semana. Si entrenan 3, 4 días por semana está perfecto. Pero si ustedes agarran y justamente van a entrenar un mes esperando resultados ultra mega culturísticos, se podría decir, no lo van a conseguir. Pero no porque no se pueda, sino porque no se pueda. ¿Se entiende? Porque es como que vos quieras tener 10 kilos de masa muscular en un mes. No se puede, naturalmente. Sí se podría conseguir con ayudín, pero claramente cuando ustedes quieren tener un logro tan grande en el entrenamiento, tienen que ser constantes. Además, piensen que el entrenamiento no es como para llegar a verano, es para estar bien y sentirse bien sobre todo. Bien, básicamente es eso lo que yo quería hablar. Quería explicarle cómo se crea un hábito para que ustedes puedan hacerlo tranquilamente. Recomendarles este libro, Hábitos Atómicos, y también decirles que es posible que ustedes logren esto en 4 meses, ya sea bajar de peso, como puede ser subir de masa muscular. Siempre y cuando generen buenos hábitos, puedan mantenerlos en el tiempo y que sobre todas las cosas sean constantes y disciplinados. Porque yo creo que la constancia y la disciplina, sobre todo en lo que es un cambio físico y en tener buenos hábitos, es lo más importante.